Muy buenas tardes, bienvenidos a los amigos del grupo de WhatsApp de ajedrez Jueguen. A continuación voy a comentar una partida jugada entre nuestro amigo Javier Caracholo, un fuerte candidato a maestro argentino, contra otro fuerte jugador argentino también, Germán Díez, que tiene un elo de 1963, pero probablemente juega mucho más que eso. Y en esta oportunidad nuestro amigo Javier va con negras. Germán le juega E4, Javier responde con D6, D4, caballo F6, caballo C3, E5. Esta es una defensa Pirc y en esta variante Javier juega sin miedo E5, que es lo usual. Y el blanco aquí tiene varias continuaciones, pero en este caso el blanco elige jugar sin damas. D por E5, D por E5, dama por dama, dama por D8 y rey por D8. Nos encontramos ante una partida simétrica donde ambos bandos tienen la misma cantidad de peones, la misma estructura, ambos tienen facilidad para desarrollar sus alfiles, sus caballos y sus torres. La única diferencia es que el negro ha perdido el enroque. El blanco clava al caballo de F6, lo cual puede ser una buena jugada, no es mala jugada, pero estratégicamente de repente puede ser dudoso cambiar ese alfil por un caballo, dado que las líneas de los alfiles están abiertas. Mejor aquí podría haber sido, por ejemplo, alfil C4. El negro juega alfil E6, el blanco se enroca, tapa el jaque, enroque y jaque, tapa el jaque. Y aquí el blanco juega audaz. Probablemente mejor era haber jugado un caballo, ¿cierto? Haber desarrollado una pieza. Pero el blanco aquí se embarca en una idea que probablemente es jugar el peón E5 para aprovechar la clavada del caballo. Eh, Sin embargo, Javier aquí se da cuenta que ese plan no es muy viable y juega valientemente E por E4. El blanco se pregunta probablemente por qué Javier jugó esto y probablemente también llegó a la misma conclusión de Javier y se da cuenta que no hay posibilidad de sacarle provecho a ese avance de peón de E4 a E5 explotando la clavada porque viene H6. Entonces retoma con alfil. Javier sigue desarrollando sus piezas, toma la importante diagonal de G1 a A7. Esta es una diagonal importantísima para el negro. Y el blanco comienza a jugar contra el alfil de casillas negras. Este es el alfil de casillas negras. Perdón, de casillas blancas de las negras. Por su parte el blanco evita la invasión del caballo a la casilla central y el blanco ocupa la casilla F3 con su caballo. Pero aquí probablemente era mejor jugar caballo E2, como veremos más adelante. Esta es una jugada muy importante que hace Javier, muy importante, porque ¿qué jugamos ahora? ¿Cuáles son las características de la posición? Las características de la posición son las casillas negras que están débiles, ¿cierto? Entonces, con esto estamos incomodando al defensor de esas casillas, que es el alfil. ¿Y a dónde va el alfil? Prácticamente no tiene jugadas buenas. Esa es como la única jugada, la única salida que tiene. Aquí Javier realiza una maniobra, pero muy bonita, muy buena, que consiste en cambiar el alfil de casillas negras. Aquí el blanco podría haber aún resistido el cambio de las casillas negras jugando alfil G1, pero finalmente lo cambia. Y aquí está la primera victoria estratégica de Javier. Todas las casillas negras ahora están débiles. Está débil esa y esa. Casillas importantes del bando blanco. La misma casilla que está ocupando el caballo tiene un enjambre de casillas negras débiles. Entonces la partida debería encaminarse por explotar ese color. De alguna forma Javier debería maniobrar y ganar la partida a través de las casillas negras. Veamos cómo continúa. El blanco sigue jugando contra el alfil, se expande en el flanco de rey, pero se expone a golpes como H5, ¿cierto? Estos golpes
destruyen la estructura del flanco rey, podrían, después de un final, podrían ser blancos fáciles para los caballos. Continuamos. Javier aquí comete una imprecisión, en mi opinión. Tal vez era mejor haber desarrollado, o sea, haber comunicado las torres jugando al rey a C7, por ejemplo. El blanco continúa una interesante maniobra. Vamos a ver qué sigue. El rey juega C7, caballo de 4, amenazando cambiar en 6. Pero si nos damos cuenta, esto no debería preocuparle a Javier, puesto que este alfil ya está bastante bloqueado por los peones blancos, no tiene casillas, y el alfil blanco de F1 está malo, es un alfil malo. En este caso es el típico ejemplo de alfil bueno contra alfil malo. Entonces, si cambias tu alfil bueno, entre comillas, por un caballo bueno, te vas a quedar con que tu oponente se va a quedar con su alfil malo. Entonces, estratégicamente tus caballos van a ser superiores al alfil malo. Entonces, en perspectiva, en ese final, deberías tener ventaja. Entonces, por eso es que Javier no teme aquí el ataque en su caballo y juega tranquilamente bloqueando al peón. El negro continúa jugando contra el alfil y aquí en este momento Javier debería haber reaccionado en el centro, perdón, en el flanco de dama con una jugada como B5, controlando esa casilla y teniendo un contrajuego en el flanco dama, tal vez con A4, A5 y jugadas de ese estilo. Veamos cómo lo resuelve Javier. Javier juega torre a E8, torre a E8, perdón. Yo creo que acá era mejor haber jugado a torre a D8 y la torre de H a E8, pero aún así, más importante creo yo que todavía era jugar B5. Y tal vez continuar con A5, A4 con la torre aquí en A8. Pero bueno, siguió el blanco con su alfil en G2, A6, probablemente para apoyar un B5, no sé, la verdad. No sé por qué hizo 6, todavía no logro entenderlo. Pero el blanco ya ocupa la importante casilla de C4 y le evita al negro la posibilidad de hacer B5. No es del todo, no lo evita del todo, pero sí ocupa la casilla con un golpe muy importante. Por ejemplo, si ahora B5, tal vez las blancas hacen hasta C4, quién sabe. Entonces ya no es tan fácil jugar B5 y juega en C5. Yo creo que este es un error de Javier. Aquí tendría que haberse aguantado esa jugada y haber comunicado las torres, haber doblado las torres o haber reaccionado en el flanco dama con H5, por ejemplo, o no sé, alguna jugada un poco diferente a la que hizo porque él está apostando a lo siguiente, él está apostando a ganar la casilla de 4 para un caballo. Pero vamos a ver que más adelante eso no va a ser posible. El negro inicia una maniobra para posicionar su caballo en D5 y a la vez está atacando al peón. Eso es una jugada con ganancia de tiempo. Javier levita, ¿cierto? Y el caballo finalmente se dirige a D5. Javier también reubica su caballo para jugar a D4. Pero aquí Javier se da cuenta que tiene un problema, que si juega su caballo a D4, como está atacado por la torre, ¿cierto? Hay un problema táctico que es caballo por peón. Entonces no es posible jugar caballo D4 y juega rey D8, no tiene otra jugada. Aquí el blanco demuestra que no sabe qué hacer. ¿Para qué hace caballo F4? No era necesario. Javier se da cuenta que ya no puede jugar su caballo D4 y vuelve a E5. No tiene nada mejor en la posición. Aunque tal vez acá todavía era posible, tal vez, haber contragolpeado en el flanco, pero bueno, ahora está el caballo de F5, o tal vez haber jugado las torres al centro. Pero bueno, cada vez tiene menos posibilidades el negro. Y vuelve a jugar caballo 5, el blanco mejora sus piezas, Javier recién mejora un poco sus piezas, el blanco progresa, Javier recién juega las torres al centro y la posición del blanco es envidiable, realmente envidiable. Rey C7, ¿cierto?
porque estaba débil peón de 5 y apoyando la torre. El negro muestra muchas debilidades, muestra muchos problemas. Pero el blanco nuevamente demuestra que no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. El negro juega lo que puede. Caballo C3. Se devuelve un poco, se devuelve un poco. Y en este momento acuerdan las tablas. Yo creo que aquí el blanco estaba perdido estratégicamente. En el sentido no estratégico, sino que no sabía qué hacer. Pero bueno, acordaron las tablas y ese fue el comentario de esta partida. Espero que les guste.